Muy buenas tardes, vamos a iniciar hoy el curso de Derechos Humanos en su primer módulo de lo que es el Diplomado de Prevención de Violencia hacia las Mujeres. En este módulo vamos a ver nosotros lo que es la conceptualización y las características. Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que tomar en cuenta que los derechos humanos están en función de todos los seres humanos que componen lo que es la Tierra. Nosotros tenemos varias formas de comportarnos, culturas y de hacer, pero los derechos humanos están dentro de cada una de ellas. Por eso tenemos que tomar en cuenta que la historia de los derechos humanos no se inician solo con lo que es la Declaratoria de los Derechos Humanos. Hay una historia de derechos humanos, hay una, podríamos denominar, una línea de tiempo de los derechos humanos. ¿Cómo se inician estos? Tenemos en 1539 antes de Cristo, con el cilindro de Ciro, nacen los derechos humanos, donde se plantea que todos los esclavos son libres. Si bien ya en esa primera etapa, que es en la época romana, se planteaban esos primeros elementos que hacen a las personas a sus libertades, todavía estas no estaban siendo instituidas como tales. En 1215, el rey de Inglaterra va a firmar la Carta Magna, aceptando los derechos humanos como lo planteado en Egipto. Eso quiere decir que ya habían ciertos elementos que se han ido descubriendo en el transcurso del tiempo, donde se hablaba de elementos como la libertad, la confraternidad, la solidaridad y elementos que te hacen al ser humano. En 1628 en Inglaterra se firman los Bill of the Rights, los primeros elementos o la carta de lo que son los derechos que van a estar planteados a partir de ciertas características que hacen a lo que es el ser humano, a las necesidades que estos tienen y se manifiestan. En 1689 se declaran los derechos británicos, herencia de 1215, donde ya se van planteando elementos como la libertad, se van planteando elementos tales como la justicia, la reivindicación de ciertos postulados que hacen al ser humano. La Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, en 1776, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, se fortalecen los derechos humanos, donde la idea fundamental es que todos los hombres son iguales. Es la primera declaratoria en la cual también se plantea que no debe haber ningún tipo de discriminación de ninguna índole, ya sea por color y por raza fundamentalmente. En esta primera etapa se van a hablar mucho de lo que son las declaraciones del hombre. Luego de eso tenemos entre lo que es 1776 y la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Como les iba diciendo, esta es una declaración en la cual se van planteando qué son lo que los hombres tienen como derechos ante el Estado, qué derechos ellos pueden plantear o indicar con referencia a eso. En 1789, con la Revolución Francesa, se creó una lista larga de derechos naturales, pero fundamentalmente hay tres: la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, que son los elementos que hacen a lo que es la 1789. Si bien la Revolución Francesa es un hito histórico fundamental para lo que es los derechos humanos, las revoluciones liberales, la lucha obrera y las democracias modernas, en todo lo que es 1789 a 1848, un siglo y un poco más, va a determinar cuáles son los lineamientos generales de este proceso. Pero aquí, en esto, hay que ver y hay que tomar en cuenta algunos puntos que son importantes y que se tienen que ver dentro de lo que son los hitos históricos de lo que es la Declaratoria de los Derechos Humanos. La Revolución Francesa, les decía, las luchas obreras. En 1800, por ejemplo, Napoleón desconoce lo que son los derechos naturales. Él implanta una diferente forma de ver los derechos y los desconoce de una manera dictatorial. En 1819, los europeos
se unen y vencen a Napoleón y retoman de una fuerza muy fuerte lo que son los derechos humanos. Y en 1820 se firman los acuerdos para los derechos humanos, pero solo en lo que es Europa. Eso es algo que hay que considerar en todo lo que es la Declaratoria de los Derechos Humanos. En 1915, estamos hablando ya de la Revolución Francesa, las luchas obreras, todas las democracias, todos los elementos, aparece Gandhi con todo su movimiento de la no violencia, con protestas en toda la India, donde plantea que toda la gente en la tierra tiene derechos. Su movimiento pacifista va a unificar a la India y va a unificar a otras naciones para poder estar unidas y poder tener una idea clara sobre lo que son los derechos humanos. Ya se está gestando la Primera Guerra Mundial, pero también las luchas obreras que se dan fundamentalmente a través de lo que es la Revolución Rusa y otros movimientos hacen carne en tratar de encontrar una línea que apunte hacia lo que es la construcción de los derechos humanos. En 1930 se reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo con el Pacto Gandhi-Irwin. Si se dan cuenta ustedes, pasó el movimiento de Gandhi en la India, se da la Revolución Rusa, se muestra un nuevo camino de lo que son las luchas obreras y los derechos de las personas, y en 1930, a partir de los pactos que se van relacionando, se van armando, se va a tener nuevamente lo que es un reconocimiento de los derechos humanos en casi todo el mundo, exceptuando algunos lugares. En 1939, por la Segunda Guerra Mundial, se pierden los derechos humanos ganados, fundamentalmente en todo lo que es la parte de Europa. La Segunda Guerra Mundial es uno de los elementos que más va a violar y va a violentar y va a vulnerar lo que son los derechos humanos. En 1940, los derechos humanos están a punto de su extinción. Ya nadie habla de esos elementos debido a todo lo que ha acontecido en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se van juntando las Naciones Unidas y empiezan a darse cuenta. Hay que tomar en cuenta de que el régimen stalinista también había hecho que los derechos humanos se rompan en la Revolución Rusa, no exista derechos humanos en ese proceso que se ve emprendido, entonces la extinción estaba a punto de declararse. Y en 1944 se plantean, las Naciones Unidas plantean y dicen que el mundo necesita derechos humanos porque se necesita un cambio, se hace necesaria la posibilidad de ratificar, reafirmar que las personas necesitan trabajar un cambio. En 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas con el propósito de reafirmar la fe en los derechos humanos, la dignidad y el valor de la persona. En 1946 no existe un concepto único de derechos humanos. Ustedes van a encontrar muchos conceptos de derechos humanos en el transcurso de lo que son las épocas, las historias, lo que se va generando, los momentos políticos que van generando, y en ellos se van a ir construyendo diferentes conceptos de derechos humanos. En 1948, Eleanor Roosevelt, que es la primera dama de Estados Unidos y que es nominada como la representante de ese país ante las Naciones Unidas, es la que plantea y va a crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es con ella donde se va a generar muchos elementos, los primeros principios fundamentales de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya ella, y a partir de esa declaratoria ustedes la van a encontrar en su extenso de dos maneras, ya sea como la Declaración de los Derechos Humanos, como está escrita, y la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene de forma gráfica muchos de ellos y algunos otros que se han ido implementando o se han ido adjuntando en lo que es la bibliografía. En 1958
el otro elemento que hace a lo que es la línea histórica de los derechos humanos aparece con Martin Luther King, que reclama los derechos humanos y la igualdad de las razas. Si bien ya en Estados Unidos había la libertad, había el hecho de decir que los hombres serán iguales, la segregación que había hacia los afrodescendientes todavía era muy fuerte. En 1990, Nelson Mandela pide derechos humanos, igualdad y libertad de expresión, tomando en cuenta que en los países del África empezaron los movimientos que permitían la liberación de los pueblos que aún estaban siendo o eran colonias de los británicos y de otros, franceses y de otros, dentro de lo que es África. Un paréntesis entre todo este proceso y que hay que considerar por el diplomado, es que el primer hito histórico más importante del denominado feminismo se produce en 1789 en la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles al grito de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer, pero no solamente el voto sino también la posibilidad de participar políticamente y de ser parte dentro de lo que son el servicio público, la gestión pública en ese momento. Pero, lamentablemente, también podemos indicar que Olympia de Gauss fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar por los derechos humanos de las mujeres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido dada por las Naciones Unidas, se considera aún hasta ahora un hito importante en la historia humana y en la historia de los derechos humanos. Se proclama tras la Segunda Guerra Mundial el 10 de diciembre de 1948. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque la Declaración Universal no es el hito fundamental de los primeros elementos que hacen a los derechos humanos. Es el inicio de lo que se conoce y luego como el derecho internacional de los derechos humanos, porque luego a partir de estos derechos son los estados los que deben reivindicar, firmar y además ponerse de acuerdo para tratar con ellos de mantenerse, de tratar de entrar en una lógica de reivindicaciones totales. El derecho internacional de los derechos humanos es el cuerpo de declaraciones, convenios, tratados y protocolos que conforman la legislación internacional en materia de derechos humanos. Tengan en cuenta, muy bien, son tres momentos, no tres momentos diferentes, son tres momentos paralelos, son tres momentos históricos que hacen a los derechos humanos. La Declaratoria Universal del 10 de diciembre de 1948, que luego se convierte en la Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos, pero esta Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos tiene un cuerpo que va a ser luego aplicado, trabajado, planteado con convenios, con declaraciones, con protocolos, con otros convenios que hacen dentro de lo que son los derechos humanos. Dentro de esos convenios vamos a tener los convenios, por ejemplo, de las mujeres, los convenios de niñez y adolescencia, que son los más conocidos que nosotros conocemos, o el de los indígenas. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, o sea, para todos, o sea, no es que solamente para algunos o algunos grupos, reconocidos constitucionalmente, son parte de la constitución de un determinado Estado, y garantizados jurídicamente, es decir, a través de leyes, orientados a asegurar al ser humano, sea hombre, mujer, sin tomar en cuenta raza, credo o cualquier otra diferenciación, asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. Eso es algo fundamental que tenemos que considerar. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Las características de los derechos humanos, que estos son los más importantes, son generalmente 6.
los universales, los necesarios, los inalienables, los inviolables, los imprescriptibles y los interrelacionados. Hay algunos otros autores solamente van a tomar 3, otros van a tomar 4. En general, estos son los que van a hacer que los derechos humanos puedan tener una interrelación fundamental, puedan reunirse, puedan compartir entre ellos todo su proceso. ¿Qué es cuál es una de las características de los derechos humanos? El ser universal. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las personas, sin ningún tipo de diferencias, gozan de sus derechos humanos y todos los estados deben respetarlos. Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Por eso abarca a toda la humanidad, por eso son derechos de toda la humanidad. Son necesarios para vivir en paz y armonía social, los derechos humanos defienden y protegen la dignidad de cada uno de nosotras y nosotras, de toda la sociedad. Eso es algo importante. Eso es algo que tenemos que considerar permanentemente, porque es de nosotros y de la sociedad. Son además necesarios en la medida que nos permiten una convivencia. Y eso ustedes lo pacífica, además, que la van a encontrar en lo que es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Son inalienables, quiere decir eso, que no se pueden quitar, vender, canjear o transmitir los derechos de ninguna persona, como ocurre con los objetos. El derecho a la vida, a la educación, etcétera, son propios de cada uno de nosotras y de nosotros. Las otras características, que son los inviolables, ¿qué quieren decir? Ninguna persona, autoridad o poder puede decidir que los derechos humanos no tengan vigencia o no sean aplicables. Nadie puede seleccionarlos o elegirlos. La Declaración Universal es un compromiso total con todos los derechos humanos, no comparte de estos. O sea, no es solamente ya tengo derecho a la vida, pero no a la salud. No, lo importante es que podamos tener todos los derechos en todas sus características, en todas sus dimensiones. Son imprescriptibles, no pierden validez con el paso del tiempo. Las personas siempre deben exigirlos, que este es el punto fundamental de lo que son los derechos humanos. Para los derechos humanos no solamente es conocerlos, los derechos humanos debemos de exigirlos. Y por lo tanto, los derechos humanos están interrelacionados. Los derechos humanos tienen una íntima relación entre sí, forman un sistema. Sin el derecho a la vida no puede haber derecho a la educación. Sin derecho a la integridad física no hay derecho a la salud. O sea, no podemos pensar en un derecho sin tomar en cuenta los demás derechos. Y en este sentido, yo les pongo y les planteo que los derechos tenemos que respetarlos y exigirlos. Muchas gracias por su atención.